Hola, mi nombre es Camila Fernanda Chaliol, soy especialista en imágenes y retina clínica. Les voy a hablar de OCT estructural y también de SwepSource OCT. Los objetivos de la siguiente presentación es que podamos mencionar los conceptos generales del OCT estructural convencional y del SwepSource, interpretar un OCT estructural normal, analizar cuál y cuantitativamente las imágenes de un OCT, correlacionar las imágenes con la valoración clínica del paciente. Estos son los contenidos. A modo de introducción podemos decir que hay, digamos, dos ramas de equipos de OCT. Tenemos los OCT de dominio de tiempo, que son los más antiguos, que tienen una velocidad de escaneo muy baja, de 400 scans por segundo, y por lo tanto una muy baja resolución. Mientras que en la otra rama nos encontramos con los equipos de dominio espectral, de los cuales podemos mencionar acá y ver que hay en el mercado hay unos cuantos, y entre ellos se diferencia el equipo SwepSource, ya que les voy a mencionar las diferencias que hay entre los equipos de dominio espectral convencionales, como el equipo Spectralis y el Cirrus, por ejemplo, y el SwepSource, ya que los equipos de dominio espectral convencional tienen una longitud de onda de 840 nanómetros, mientras que el SwepSource es de 1000. Por lo tanto, eso le da mayor penetración, nos permite visualizar la coroides y todas las capas de la retina y el vítreo en una misma imagen. Digamos, uno no tiene que cambiar a otra función para poder ver el OCT como en el resto de los equipos. Y tiene una resolución axial en el equipo Spectralis de 5 micras, de 4 a 7 en el Cirrus, por ejemplo, y de 2 a 6 en el Triton, que es el equipo SwepSource. La resolución transversa va a favor del Spectralis de 15 y del Cirrus en 14, mientras que es de 20 en el Triton. Y por supuesto la velocidad de escaneo es muchísimo más alta en el equipo SwepSource, que está alrededor de los 100.000 escaneos por segundo o más. Mientras que en el Spectralis está entre 27 y 85.000 escaneos por segundo y en 40.000 en el Cirrus. Bueno, pasamos a lo que es la nomenclatura internacional. Para poder hablar de una imagen de OCT nos tenemos que grabar a fuego las distintas capas de la retina que se observan en el OCT. Básicamente se hizo un consenso con una terminología normal en OCT ya hace varios años, y se hizo más que nada para que cuando publiquemos o cuando hagamos presentaciones todos estemos usando el mismo término. Se habla de un concepto de tridimensionalidad, por eso no se habla de líneas, sino que se habla de capas, y se habla de zonas cuando, digamos, son estructuras de la retina que no tienen que no está 100% demostrado su correlato anatómico, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Comenzando desde adentro hacia afuera nos encontramos con el vitreoforme, que es una imagen hiporreflectiva, ya que es ópticamente inerte. Le sigue el vítreo cortical posterior, básicamente que es la hialoides o la adherencia vitreomacular, que es la capa número 1. La capa número 2 es el espacio prerretinal que se forma entre la limitante interna y el vítreo cortical posterior. La limitante interna no está numerada, pero digamos, es una membranita invisible que puede llegar a visualizarse en algunas circunstancias. Le sigue la capa número 3, que es la capa de fibras nerviosas, que es una capa hiperreflectiva. La capa de células ganglionares, que tiene menor reflectividad. La capa plexiforme interna, que es una capa de fibras. La capa nuclear interna, que es la número 6. La número 7, que es la plexiforme externa. Le sigue la capa de Henle, que es la número 8, que se divide en dos partes, la 8.1, que es la capa de Henle, que son las fibras nerviosas de los fotorreceptores, y la nuclear externa propiamente dicha, que es la capa de fotorreceptores. La limitante externa es donde terminan los axones de la célula de Müller a nivel de los segmentos externos, que es la número 9. La capa número 10 es la zona mioides, ¿sí? Que es una banda hiporreflectiva. La capa número 11 es la zona elipsoides, que hablamos de zona porque se cree que se debe a la alta densidad de mitocondrias que hay en los segmentos externos de los fotorreceptores en la zona de unión con
el epitelio pigmentario. La capa número 2 es la de los segmentos externos de fotorreceptores, que es hiporreflectiva. Le sigue una capa hiperreflectiva, que es la zona de interdigitación entre los segmentos externos de fotorreceptores y el epitelio pigmentario. La número 14 es el complejo epitelio pigmentario membrana de Brooks. Normalmente la membrana de Brooks no se ve, se observa cuando se separa del epitelio pigmentario en situaciones patológicas. La coroides, que habitualmente tiene un espesor promedio de 276 micras, va a estar formada por la capa número 15, que es la de pequeños vasos o la coriocapilaris. La capa de Sattler, que es la capa que es la número 16 de medianos vasos, y la capa de Haller, que es la capa número 17. Y por último, el epitelio pigmentario y la capa número 18, que es la superficie interna de la esclera, van a dar lugar a lo que corresponde con el espacio coroideo subfoveal, que, como les decía, mide alrededor de 276 micras en promedio. Entonces, es difícil a veces acordarse de todas las capas, sobre todo cuando nos estamos iniciando en retina. Por eso yo aquí les paso un truco, que debemos recordar que tenemos dos capas hiperreflectivas importantes. Una de ellas es la capa de fibras, que está interna, y la otra del epitelio pigmentario. Tenemos dos capas de reflectividad moderada alta, que son las capas plexiformes, dado que es una imbrincada red de fibras. El haz de luz penetra e incide, cuando se refleja, incide en distintas direcciones. Por lo tanto va a tener una menor reflectividad que la capa de fibras y el epitelio pigmentario, donde el haz choca en forma perpendicular y rebota totalmente, por eso es de alta reflectividad, tanto por el pigmento como las fibras nerviosas, que están bien ordenadas. Tenemos tres capas hiporreflectivas. ¿Por qué? Porque las células están bien ordenaditas y el haz de luz las traspasa fácilmente y no se refleja tanto. Por lo tanto, va a tener menor reflectividad, que son la nuclear interna, la nuclear externa y la capa de células ganglionares. No olvidar las características de la fobia y su correlato con el pronóstico visual. Bueno, dentro de las etapas analíticas del OCT estructural, la podemos dividir en varias fases: un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. El análisis cualitativo se divide en el estudio de la morfología, el estudio estructural o segmentación de la capa de las retinas, el estudio de hiperreflectividad y el estudio de áreas de sombra, que lo vamos a mencionar con las áreas de hiperreflectividad. El análisis cuantitativo lo vamos a ver por último. Entonces, ¿cómo está conformada la morfología retinal normal? La cavidad vítrea va a ser la primera imagen que vamos a ver desde adentro hacia afuera, que es hiporreflectiva. El perfil retinal anterior, con su depresión foveal, que es bien simétrica. Si uno divide a la mácula en dos partes a nivel de la fovea, va a ser bien simétrica. El paralelismo de las capas retinales son bien paralelas, por lo tanto, si hay pérdida de una de las capas, se va a perder ese paralelismo. Y el perfil posterior, que es ese perfil hiperreflectivo que les había mencionado. Dentro del análisis cualitativo pasamos a la morfología del perfil retinal anterior. El perfil retinal anterior se puede ver modificado por diferentes situaciones, como por ejemplo, aquí vemos un patrón en ala de gaviotas por un síndrome de tracción vitreomacular. Mientras que si hay atrofia, vamos a tener una depresión del contorno foveolar o del perfil retinal anterior, o bien por pérdida parcial de tejidos podemos tener una disminución abrupta del contorno foveolar y no suave, como solemos ver. Por pérdida de tejido podemos ver una solución de continuidad con irregularidad del perfil anterior, que debido a que hay tracción en una de las capas de la retina generando un flap, va a tener esta característica. O bien por la pérdida de tejido por un foramen, va a haber una ausencia total de tejido a nivel foveal, o bien puede haber un pseudoforamen con un aumento del contorno foveolar con un perfil retinal irregular. También, debido a la presencia de membranas, puede haber pliegues del perfil retinal anterior que lo deforman. También por una tracción vitreofoveal más leve, no tan
importante, como en la imagen que vimos al principio, podemos ver esta doble indentación a nivel de la fobia, con esas alas de gaviota, o bien también podemos encontrarnos con tracción en T, donde queda una brida que me rectifica la foveola generando quistes, y como la hialoides es muy suave, no se ve en toda su extensión, pero como vemos con la flecha, si seguimos podemos imaginarlo un poquito y vemos la brida que está traccionando. Estas son las imágenes de cómo se deforma el perfil retinal anterior, cómo podemos ver y cómo nos tiene que llamar la atención cuando analizamos una imagen. Vamos desde adentro hacia afuera, como les decía. Pasamos al perfil retinal anterior, también por la pérdida de tejido, como veíamos, se va a deformar y vamos a tener, digamos, como una imagen en saca bocado, o bien puede tener una configuración en domo, como se señala en esta imagen por una lesión que se encuentra en la esclera, o bien cuando se separa el epitelio pigmentario de la membrana de Brooks, que aquí la podemos observar, va a generar también un aspecto de domo, o bien cuando el epitelio pigmentario se mantiene intacto o con sutiles irregularidades y se separa de la neuroretina, vamos a ver esta configuración. Siempre para saber si está separado el epitelio pigmentario, tenemos que hacer una línea imaginaria en el epitelio pigmentario y seguirlo, y vamos a poder diferenciar un desprendimiento del neuro de un desprendimiento del epitelio pigmentario. Lo mismo acá, siguiendo la capa del epitelio pigmentario, podemos ver estas irregularidades que están por debajo del mismo, que son drusen. Vemos más drusen confluentes que deforman el perfil retinal posterior, o bien membranas fibrovasculares que también deforman nuestro perfil retinal posterior. Estos son ejemplos. También dentro de la morfología del perfil, vimos el perfil retinal anterior a nivel global, el perfil retinal anterior también a nivel de la fobia. Debemos observar cómo se ve normalmente, como les decía, si lo dividimos en dos partes, cada hemifobia, hemimácula va a ser bien simétrica. Podemos tener un aumento del contorno, puede estar rectificado o puede ser convexo cuando está alterado. También recuerden que dentro del análisis cualitativo debemos observar la segmentación de las capas retinales cuando está alterado. Fíjense que arriba tenemos como se veía normalmente y de repente abajo tenemos una pérdida de la capa de fotorreceptores con una caída abrupta del resto de las capas, con pérdida del paralelismo de las mismas. También aquí vemos cómo por pérdida de las capas retinales internas también tenemos desorganización de las capas retinales internas, que se llaman DRIL, con pérdida del paralelismo de las mismas. O bien ante una situación de obstrucción de vena o arteria nos deja como secuela, y acá podemos observar cuando dividimos a la mácula en dos partes a nivel de la fobia, hacia la izquierda vemos normal y vemos cómo se colapsa la retina interna, con pérdida del paralelismo de las capas retinales y preservación de la capa de fotorreceptores en este caso. Tenemos una hemimácula conservada y un paralelismo alterado en la parte hacia la derecha, donde se señala con rojo. Después, dentro del análisis cualitativo, siguiendo dentro del análisis cualitativo, vamos a hablar de la hiperreflectividad, que cursa siempre con atenuación óptica posterior si tenemos una alta reflectividad. Por ejemplo, cuando hay isquemia debido a la muerte celular, va a haber un aumento de, digamos, por la muerte celular hay un aumento del líquido proteico dentro de la célula y eso genera una alta reflectividad a nivel celular. En este caso está hecha la imagen con un EDIO-CT, por eso el epitelio pigmentario se ve la capa del epitelio pigmentario. Muchas veces en los equipos convencionales que no tienen función para ver la coroides, prácticamente se ve discontinua o se ve interrumpida la capa del epitelio pigmentario porque está muy atenuada por la gran hiperreflectividad que genera la isquemia. También muchas veces por isquemias de los plexos capilares profundos y superficiales vamos a ver hiperreflectividades en franja y cómo me genera sombra óptica posterior o atenuación posterior muy sutil a nivel de la capa del epitelio pigmentario. No es que esté dañado el epitelio pigmentario, sino que hay una sombra óptica a ese nivel. A nivel de la coroides, también podemos tener imágenes hiperreflectivas, como en el caso de un nebus coroideo, con una banda hiperreflectiva bien por debajo del epitelio pigmentario y una gran sombra óptica posterior. Cuando hay pigmento, en este caso una cicatriz por toxoplasmosis a nivel de la retina,
vemos una hiperreflectividad con una importante atenuación posterior. No confundir esa sombra óptica posterior con una disrupción del epitelio pigmentario. No, en este caso, esa disrupción del epitelio pigmentario es por la sombra que genera esa gran concentración de pigmento que tenemos arriba. Lo mismo cuando hay capa de fibras a nivel de la capa de fibras hay fibras de mielina, se ve como una banda hiperreflectiva, que la imagen se ve como una imagen pincelada con atenuación posterior. También la presencia de fibrosis o material hiperreflectivo nos va a dar una imagen hiperreflectiva con atenuación posterior. La isquemia, los infartos de las capas de fibras que dan lugar a los exudados blandos también se van a ver como imágenes hiperreflectivas con sombra óptica posterior. Los exudados duros, que normalmente se encuentran en primera instancia a nivel de la plexiforme externa y de la nuclear interna, como imágenes hiperreflectivas o puntos hiperreflectivos que son mayores a 30 micras, que tienen sombra óptica posterior, o bien las hemorragias que pueden encontrarse a nivel intrarretinal, subretinal o subepitelio pigmentario y siempre van a generar una imagen hiperreflectiva con sombra óptica posterior. Dentro de del análisis cualitativo habíamos hablado de las lesiones hiporreflectivas. Recordar dentro de las imágenes hiporreflectivas que podemos encontrarnos con edema difuso, que se observa como una hiporreflectividad difusa a nivel de la retina con engrosamiento de la misma, suele ser muy sutil. El edema cistoide, que presenta como imágenes ovoideas, o si uno se imagina pueden llegar a ser imágenes biconvexas, ¿sí? Que se unen por sus caras planas. Esos son imágenes de exudación activa. Generalmente cuando tenemos una lesión crónica por pérdida de tejido, la degeneración cistoidea va a ser como, va a tener una cara plana o va a ser como de aspecto más geométrico, por decirlo de alguna manera, y también otra imagen hiporreflectiva que podemos observar es el desprendimiento del neuroepitelio cuando hay líquido subretinal. Hacia la derecha vemos una tubulación retinal externa que no hay que confundir con exudación activa. Muchas veces los pacientes son inyectados cuando se observan estas imágenes, que generalmente pueden ser ovoideas, que pueden tener un reborde hiperreflectivo que puede ser completo o incompleto, que son como pequeños canalículos que se van formando por que se enrollan los segmentos externos de los fotorreceptores cuando hay daño crónico. Es un signo de mala digamos, de mala función visual. La maculosquisis también nos da estas imágenes hiporreflectivas. Debido al estiramiento del globo ocular se van separando las capas de la retina, en este caso a nivel de la plexiforme externa, a veces pueden ser una maculosquisis que compromete todas las capas de la retina, y generalmente son más, las imágenes son más hiporreflectivas y más aplanadas. También debemos ver algunas variantes anatómicas normales cuando observamos una retina normal. Por ejemplo, aquí vemos que estamos bien centrados en la fobia y buscamos con los escanes que son de sumamente de utilidad, en este caso los cortes radiales, y no encontramos la fobia, y resulta que puede tratarse de una fobia hipoplásica, que muchas veces tienen agudezas visuales normales, y en otros casos se acompañan de nistagmus con baja visión, y se considera normal. Digamos, no hay una pérdida de las capas retinales internas como normalmente en un porcentaje de pacientes podemos encontrarnos con esta variante anatómica. También, en algunos casos, cuando el corte pasa a nivel de un vaso sanguíneo, podemos decir que es normal encontrarnos con esta imagen, con un corte longitudinal, que es una imagen hiperreflectiva con atenuación posterior, y lo correlacionamos con su imagen, que el corte pasa justamente longitudinalmente por un vaso sanguíneo. Y también, esta es una pregunta muy frecuente de los residentes, ¿es normal encontrar esta estructura a nivel de la fobia? Sí, es normal, muchas veces en pacientes miopes sobre todo, se debe al gran tamaño de los segmentos externos de fotorreceptores a ese nivel, porque son más grandes los fotorreceptores, y se ve esa imagen hiporreflectiva que lo confunden con líquido subretinal. Sobre todo es mucho más notoria, en pacientes miopes. Y dentro del análisis cuantitativo, más que nada, el OCT nos va a proporcionar un mapa TDRS dividido en 9 áreas, con 3 anillos concéntricos. El central corresponde al área foveal, el anillo
digamos, que le sigue es la parafobia, y la perifobia es el anillo más externo, como por ejemplo aquí vemos que en verde, generalmente verde nos indica que estamos dentro de los parámetros normales, y el amarillo dentro de los borderline, y ya el rojo dentro de los aumentos de espesores. Bueno, vamos a hablar un poquito de patologías. Quería mostrarles cómo se ve en el síndrome de interfase una adherencia vitreomacular, que puede ser aislada. Eso lo van a ver con más detalles cuando hablen de las diferentes patologías, pero la adherencia vitreomacular aislada puede ser focal o amplia. Focal es cuando tiene menos de 1500 micras y amplia es cuando esa adherencia se adhiere a una superficie mayor a 1500 micras. Y puede ser concurrente. ¿Qué significa? Que puede estar asociada a otra patología, puede estar asociada a una maculopatía, a un edema, y a su vez también se divide en focal y amplia. La tracción vitreomacular de la misma manera se divide en focal y amplia según si se adhiera a más o menos de 1500 micras. Como vemos arriba, una focal normal o amplia normal, mientras que puede ser concurrente con una maculopatía o con, sí, en los dos casos de las imágenes inferiores, esa tracción vitreomacular está asociada a otra patología, por eso es concurrente. Dentro de otras del síndrome de interfase, otras patologías que podemos encontrar es la membrana epirretinal, que se observa como una banda hiperreflectiva que altera el contorno foveolar y genera pliegues del perfil anterior. El agujero macular, que puede ser sin tracción vitreomacular o con tracción vitreomacular cuando no se ha despegado totalmente el flap. Se habla de un tamaño pequeño, mediano, grande, según el diámetro interno, la zona de menor diámetro que se mide en el agujero. Y el foramen lamelar, que ese a veces cuesta de entender, pero básicamente consiste en una pérdida parcial de tejido, no es un foramen total. Siempre en el foramen lamelar va a haber un lecho de capa de fotorreceptores que no está dañado, y sí está dañado a nivel de la retina interna. También el pseudoforamen, que se da por una retracción cuando hay membrana epirretinal, que uno lo ve en el fondo de ojo, ve una imagen que parece un foramen, y cuando le hacemos el OCT vemos más que nada una retracción con una convexidad del contorno foveal. También dentro de las membranas epirretinales, el agujero macular, el foramen lamelar y el pseudoforamen, según se asocian a otras patologías, van a ser aislados cuando no se asocian a patología, y van a ser concurrentes, por ejemplo, con una maculopatía, o con una obstrucción de vena, o con una retinopatía diabética, cuando hablamos de concurrentes. Cuando hablamos de la degeneración macular relacionada con la edad, recuerden que vamos a hablar de maculopatía seca o variante húmeda. Dentro de la maculopatía seca, la OCT nos va a ayudar a detectar drusen, variantes de drusen, los desprendimientos drusenoides, los pseudodrusen, los focos hiperreflectivos, que son biomarcadores. También en la maculopatía seca nos vamos a encontrar con los distintos tipos de atrofia. Cuando solamente afecta a los fotorreceptores, que se lo dicen hora, si afecta de manera incompleta, no hay una pérdida completa de fotorreceptores, se dice airrora, mientras que cuando es completa se habla de cirrora, perdón. Mientras que cuando compromete esa atrofia ya, además de los fotorreceptores, compromete el epitelio pigmentario, puede ser incompleta o completa. Los desprendimientos del epitelio pigmentario en la maculopatía seca pueden ser serosos y se asocian a membranas neovasculares, o pueden ser hemorrágicos o fibrovasculares ya cuando están dentro de la maculopatía exudativa. Dentro de la maculopatía exudativa tenemos la clasificación de las membranas neovasculares tipo 1 con dilatación aneurismática en las vasculopatías polipoideas, la membrana neovascular tipo 2, la que está por arriba del epitelio pigmentario, o tipo 3, que son las proliferaciones angiomatosas retinales. ¿Cuáles son las aplicaciones de los OCT en el edema macular diabético? Es de suma utilidad para ver las características del edema macular, para ver biomarcadores, por ejemplo, si hay indemnidad de las limitantes externos de la zona elipsoidal, para detectar la presencia de focos hiperreflectivos, para ver las desorganizaciones de las capas retinales internas, o sea, los DRIL, o para detectar la presencia de líquido subretinal que puede tener un mejor valor pronóstico. En el síndrome de interfase también es de suma utilidad cuando acompaña al edema macular diabético para detectar membrana epirretinal, tracciones vitromaculares o las proliferantes, y por supuesto el OCT
a nivel de todas las patologías, nos sirve para ver progresión, comparar, para ver cómo respondió un tratamiento, por ejemplo, y podemos comparar imágenes puntuales, comparar espesores. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos imágenes de OCT que son muy similares, ¿podemos hacer diagnóstico de patología? Y lo pregunto porque muchas veces nos mandan una fotito que dicen, Camila, ¿qué diagnóstico me sugerís? Y bueno, yo lo miro y podemos pensar acá en muchas patologías, no solamente en un edema macular diabético, en una trombosis de vena, en una uveitis, en una retinosis pigmentaria. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales o un edema macular pseudofáquico, todo depende del contexto. Por eso es fundamental saber y correlacionar con la clínica, la valoración clínica del paciente. Recordemos siempre que el OCT es un estudio complementario y cuando se asocia a otras imágenes o al estudio por imágenes multimodales, que es cuando uno hace múltiples imágenes en un mismo momento de un paciente, ya sea retinografía, imagen infrarroja, autofluorescencia, RFG, esos son OCT, se complementan para poder llegar a un diagnóstico. Lo mismo, vamos a hacer una correlación clínica. Acá vemos que en todos hay una especie de líquido subretinal, pero no todos son la misma patología. Entonces, ¿podemos decir el diagnóstico de la patología solo con mirar una imagen de OCT? No, y fíjense por qué, porque, digamos, arriba y a la izquierda tenemos una central serosa, en el medio una central serosa crónica, y a la derecha una central serosa crónica con membrana neovascular. En la línea del medio, en las imágenes de centrales, a la izquierda tenemos una enfermedad de Best, en el centro una enfermedad pseudoviteliforme y a la derecha una degeneración macular relacionada con la edad de tipo exudativa. Abajo una anomalía de los fotorreceptores por acromatopsia, una retinopatía solar en la parte central o una maculopatía en domo. Y fíjense que no todo es líquido subretinal y no todo se inyecta. No vamos a inyectar una enfermedad de Best, no vamos a inyectar una anomalía de la capa de fotorreceptores o una retinopatía solar o una maculopatía en domo. Y créanme que he visto muchos pacientes tratados e inyectados en múltiples ocasiones y que no tienen respuesta, y se habla de malos respondedores, cuando en realidad esos pacientes no deberían haber recibido antiangiogénicos porque no van a responder, porque no se corresponde con la patología. Por eso es importante saber diferenciar. El OCT es de suma utilidad, nos ayuda, pero es importante aplicar en los conocimientos clínicos, los antecedentes del paciente y el interrogatorio. Como les decía, el OCT es un estudio complementario. El OCT tiene múltiples e infinitas indicaciones. A modo de mención, control de espesores y progresión de variadas patologías, ya sea dentro de retina o de patologías del nervio óptico. Síndrome de interfase es el gol estándar porque permite toma de decisiones, ayuda con el diagnóstico. Muchas veces no lo vemos en las imágenes del fondo de ojo y sí lo vemos con el OCT. En pacientes miopes de suma ayuda. Muchas veces a un paciente miope le vemos el fondo de ojo que parece normal, tiene 10 décimas, no tiene metamorfopsia, y sin embargo hacemos el OCT y nos encontramos, por ejemplo, con esta imagen. Para detección de edemas incipientes que normalmente no lo vemos en el fondo de ojo, en una maculopatía relacionada con la edad, por ejemplo. Detección de desprendimientos del neuroepitelio pequeños que no los vemos, sobre todo en las centrales serosas, para el seguimiento de las mismas. Para los pre y postoperatorios, para ver si hay respuesta. Para ver la indemnidad de la retina externa y de la interna. Como para la utilidad de los biomarcadores en la degeneración macular relacionada con la edad, en la maculopatía exudativa, en el edema macular diabético, en las obstrucciones venosas. Como conclusión, podemos decir que el OCT estructural nos permite, debemos recordar los pasos para el análisis de las imágenes y los parámetros. Eso nos va a ayudar a ordenar y a poder interpretar y a que no se nos escape nada en el diagnóstico. Correlacionar con otros estudios o imágenes de OCT, de OCTA para la valoración, con la valoración clínica del paciente y con otros métodos de diagnóstico. OCTA les va a hablar el doctor Joaquín Bafalui, es una modalidad Nobel diagnóstica para visualizar la vasculatura retiniana y coroidea diferente a la RFG, que no reemplaza a la RFG y no solamente la complementa y se complementa ampliamente con el OCT.
tiene aplicación clínica en un amplio espectro de patologías, pero eso se va a hablar en otra clase que va a hablar el doctor Joaquín Bafaleu. Y bueno, desde ya, muchas gracias por su atención, estoy a disposición. Mi mail es camila.chaliol@gmail.com por si tienen algunas dudas o preguntas. Muchas gracias.